Preparar para esta clase. No, hermano, pues no sé si vayamos, ya estoy medio ciego. Las primeras 50 páginas te las puedes echar. Las primeras, no, exactamente de la 40. Si tiene, cuando tenga acceso al internet, se va a la página www.joelcampos.org y ahí está todo el material que por los últimos 2 años he usado para predicar en la congregación. Lo he puesto público para que usted tenga la libertad de descargarlo y estudiarlo y especialmente los jóvenes puedan compartirlo. Los temas que vamos a estudiar es del tema 40 al tema número 50 de mi serie de estudios de ahí. Pero lógico, esta es un tiempo muy corto para abarcar un tema tan amplio. Así que antes de dar inicio, quisiera que nos pusiéramos nuevamente en las manos de Dios para que estos 5 horas que vamos a estar aquí, ¿qué pasó, hermano? No, estos 45 minutos, 1 hora máximo que vamos a estar aquí, sea de edificación para cada uno de nosotros. Señor Dios, vamos delante de tu presencia, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo que seas con tu siervo, Señor, para que estos momentos que hemos de escudriñar tu palabra, Señor, sea tu Espíritu, Señor, por medio de tu servidor pueda instruir a la iglesia, Señor, que no sean palabras ni pensamientos propios, Señor, para poder aprovechar este momento para honra y gloria tuya. Gracias, Señor, porque permitiste a este grupo de hermanos estar en este lugar y a la congregación tener a bien invitar a tu servidor, Señor, que lo que hagamos aquí sea de honra y gloria para ti. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya saben, el tema es Tito 1:5, corrigiendo lo deficiente. Podríamos hablar de muchas deficiencias, pero la cuestión del tiempo no nos permitiría hablar de muchas deficiencias. El contexto del mismo pasaje habla que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos. El reto de establecer ancianos es uno de los retos más grandes que no solamente la iglesia en México vive, también la iglesia hispana en Estados Unidos tiene un reto muy grande en cuanto al establecimiento de ancianos. Hace ya más de 50 años que la iglesia, por lo menos en el área de Baja California, se estableció, y durante esos 50 años ha sido pues muy poco o nulo el esfuerzo de las congregaciones de querer establecer ancianos. Y hay muchas razones, hay muchos retos y hay muchas preguntas que muchas veces quedan en el aire y nunca nadie las contesta. Cuando empecé a preparar el material de este tema, como cualquier sermón, dije, pues 4 o 5 páginas sería suficiente para una conferencia de 50 minutos. Resulta que para hacer este tema tuve que hacer un libro completo de 90 páginas, que no voy a poder expresar con ustedes, pero una vez que esté terminado, corregido toda la gramática y todo, se los voy a hacer llegar a los que gusten analizarlo. Pero lo que miré es algo que he aprendido en el camino en la vida cristiana. Voy a usar estas expresiones y espero se entiendan. He servido a la iglesia a la sombra de muchos predicadores. Uno de ellos, mi padre. Digo a la sombra es que ellos están al frente y uno está en la banca. Durante pues casi toda mi vida, hasta el 2011, estuvimos sirviendo en la iglesia aquí en la Colonia Obrera. En el 2011 nos fuimos a la congregación de Montebello y el hermano Adán, como ministro, ministraba ahí y yo pues le apoyaba en lo que podía. Pero siempre cuando estás sentado en las bancas y miras a la congregación, donde quiera que estés, tú te preguntas, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no mejoramos esto? ¿Y por qué no nos esforzamos en llegar hasta este punto? Y te haces esas preguntas, pero tú no estás al frente. Así que como no estás al frente, pues puedes dar las ideas, puedes opinar, tratas de ayudar, pero también tu influencia es un poquito no tan, vamos a decir, tan completa. Cuando tomas el ministerio, entonces te viene la pregunta, ahora sí, ahora tú estás sirviendo a la iglesia al frente,
de todo lo que te hubieses quejado toda tu vida, ¿qué vas a hacer en ese momento? En 2018 lo primero que se hizo fue hablar con la congregación. La congregación siempre ha anhelado, ha querido tener ancianos y queríamos buscar hermanos que fueran capaces. Nos llevó un proceso de aproximadamente 3 años, 3 años de muchos estudios, de mucho trabajo y de mucho aprendizaje, y al día de hoy todavía seguimos aprendiendo. En el área de Tijuana hemos visto que pues muchos grandes predicadores, muchos hombres entregados a Dios, pero se convirtieron, yo uso la palabra todólogos. Los que crecimos en la generación de los 70s, de los 80s en la iglesia, el predicador no solamente predicaba, servía la cena del Señor, dirigía los cantos, no nomás eso, salía y le llevaba mandado a las hermanas, no nomás eso, era el chofer, no nomás eso, arreglaba los techos de la casa, y era un desgaste tremendo, tremendo. Yo, al crecer bajo la sombra de mi padre, mi primera impresión fue: jamás en mi vida seré predicador. Jamás en mi vida. Yo voy a servir a la iglesia, pero nunca voy a ser un predicador. Yo sé lo que se vive, yo sé lo que se vive en casa, yo sé lo que se llora en casa, yo sé lo que se sufre en casa. De hecho, tenía la edad de 13 años cuando le escribí una carta a la congregación en la Colonia Obrera. Y la carta decía más o menos así, que yo estaba molesto con la iglesia. Estaba muy enojado con la iglesia porque prácticamente se habían robado a mi papá. Porque mi papá tenía que pasar muchas horas estudiando, muchas horas trabajando, muchas horas esforzándose, y miraba que muchos, en mi perspectiva, no lo apreciaban. Y muchos aún abusaban. Él trabajaba secularmente, y cuando cobraba cada quincena resulta que venían los hermanos con una necesidad, y como el corazón de mi padre estaba del tamaño de la luna, pues él siempre ayudaba a los hermanos. En aquel tiempo la marca famosa de tenis eran los Pony, en aquellos tiempos, y miraba a los hijos de los hermanos con tenis Pony, y yo tenía unos Panam, de ahí de las 3 hermanos. Y íbamos a jugar fútbol, y mis amigos tenían camisas con estampados atrás y el nombre, y la mía con tinta fuerte, con shine, como le llamamos aquí en Tijuana, le pintaba el número y las letras. Y mi primera, no soy reclamo, padre, pero mi primera pelota como regalo directo de mi padre la recibí casi a los 14 años, que él me la dio regalo. Siempre recibíamos los regalos que los hermanos americanos traían, y de ahí agarrábamos algún regalito. Y yo creé un resentimiento muy grande a la iglesia, muy grande, y eché la culpa a la iglesia. Conforme llegaron los años, llegó el tiempo de decidir, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Y puse en balanza lo que había aprendido en casa contra lo que yo quería hacer, y definitivamente lo que había aprendido a casa, miré que era bueno, pero fui bien enseñado, fui bien instruido, pero le tenía mucho recelo a la iglesia. Y ahora en la edad adulta, y cuando abordo este tipo de temas, me doy cuenta por qué. Nosotros dentro de la iglesia creamos costumbres, creamos paradigmas que crean patrones de conducta en la iglesia que muchas veces son dañinos, y no queremos abrir los ojos para verlo y para entenderlo. Hace algún tiempo, para que no ubiquen, algún tiempo teníamos una actividad en una congregación que nos prestaron unos hermanos americanos, y me dice la esposa del predicador local: hermano Joel, el anciano, así me dice, el anciano de la congregación quiere decir unas palabras. Yo no le conocía y dije, pues nos prestaron el edificio, ¿por qué no? Que el anciano use. Y veo una persona de la tercera edad, pero muy avanzado de edad, que le costó mucho trabajo caminar hacia el estrado. Cuando empezó a hablar, sus palabras no eran entendibles de manera clara. A mí me preocupó grandemente que nosotros como iglesia pensemos que el servicio que el hermano, no dudo, ha hecho muy eficientemente es un servicio a perpetuidad. El ancianato no es un servicio a perpetuidad. Se tiene que tener una capacidad intelectual, una capacidad física, una capacidad mental para poder afrontar los diferentes retos que la iglesia tiene. Pero también he visto en muchas congregaciones hispanas en Estados Unidos, como aquí en México, donde los ancianos de las congregaciones americanas, los ancianos que sostienen a los hermanos predicadores, son los que dictan la pauta y el camino a seguir en las congregaciones.
Yo veo eso como un error garrafal, que no lo entendía hasta que comprendo las Escrituras, por lo menos humildemente, hasta donde las comprendo el día de hoy. ¿Cómo es posible que personas ajenas a la congregación dictaminen las reglas que en la congregación se van a decir? Llegó más grande mi preocupación porque llegué a ver congregaciones en Estados Unidos que decidieron: vamos a despedir al predicador. Ok, despedían al predicador, contratamos al nuevo predicador, y resulta que el anciano despedía y contrataba a diestra y siniestra, como si este fuera su negocio. Me puse a pensar, ok, si el predicador hace algo incorrecto, algo malo, pues los ancianos van a reprenderlo y tienen la autoridad de moverlo. Pero cuando un anciano se equivoca, ¿quién debe acercarse a él? Porque hemos creado este paradigma de que son personas infalibles, de que son personas intocables. Hemos puesto el ancianato en un pedestal donde cuando lo ponemos ahí ya no lo podemos quitar, y tenemos una serie de problemas. Congregaciones que hoy tienen dos servicios: a las 9 de la mañana vamos a tener el culto contemporáneo, y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, el culto tradicional le llaman. Por si no me entiende, el culto contemporáneo vamos a tener instrumentos, vamos a hacer show, espectáculo y todo lo demás, y el culto tradicional, pues así como lo hacemos la mayoría de las congregaciones en nuestros lugares de reunión. Vimos cómo la amenaza de perder el sustento, el predicador se sujeta a ordenanzas, mandamientos y directrices que no van con el patrón bíblico. Una de las primeras cosas que cuando llegué allí a la congregación le dije a los hermanos es: yo no soy empleado de la iglesia. Yo sirvo al Señor como usted le sirve. Y esto causó un impacto, porque en Estados Unidos, más que aquí, es mucha costumbre que el predicador sea prácticamente un empleado. Si ustedes me quieren ayudar, bienvenido. Si no quieren hacerlo, no hay ningún problema. Yo voy a servir. Cuando vemos nosotros la historia de la iglesia aquí en Tijuana, en Estados Unidos, los que conocemos, hemos visto que el establecimiento de ancianos es poco o prácticamente nulo. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras y ver qué es lo que la Escritura hablan, y en 50 minutos yo no voy a poder expresarte todo. Así que lo único que quiero en estos 50 minutos es despertar el interés, la idea en que tú puedas estudiar este tipo de temas. Y no nomás el grupo de varones, hermanos, con todo el respeto lo digo a la congregación del Florido, las hermanas, la congregación debería estar presente, porque esto afecta a toda la congregación. Una mala decisión hecha va a destruir a la congregación, una buena decisión bien hecha va a edificar a la congregación. Entonces, ¿por qué ese es el propósito del tema? Yo voy a tratar de seguirme aquí en mis apuntes, así que ténganme paciencia. Preparar a la iglesia. El primer asunto que nosotros debemos entender es que nunca la iglesia va a hacer nada si no cree que hay una deficiencia, y eso lo vamos a ver de manera clara. Lo que Pablo está diciéndole a Tito no es algo opcional, no es algo que si quieren lo hacemos. Es completamente entendible que una congregación que empieza no tiene ancianos, es completamente entendible. Pero si yo regreso al patrón bíblico, usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de las congregaciones en el primero y segundo viaje de Pablo ya tenían ancianos, todas las congregaciones. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un proceso menor, voy a exagerarles, de 10 años, de 10 años, porque estamos hablando, no sé, voy a hablar de la obrera, ¿cuántos años? El 72, ahorita estamos hablando 53 años. La mesa, ¿cuántos años? Otros tantos. No sé, la anexa, muchísimo más. Entonces vamos viendo las congregaciones, estamos hablando de décadas y décadas. ¿Y por qué no hemos llegado a esa parte? Es una ordenanza que nosotros debemos de corregir, porque es una deficiencia en nosotros. Nosotros comúnmente tenemos este patrón. Este es el patrón bíblico con que nosotros, voy a hacer entre comillas,
Si ven que evito en lo posible usar la palabra autoridad para los ancianos, lo estoy haciendo intencionalmente, ¿eh? Y lo voy a explicar más adelante. Voy a evitar en lo posible, puede ser que lo diga alguna vez, pero voy a evitar en lo posible usar la palabra autoridad y ancianos como algo sinónimo. Y lo voy a explicar más adelante. Pero esto es lo que nosotros tenemos ahorita como el modelo de la congregación. La congregación, por medio de Cristo y las Escrituras, se dirige en base, puede ser al predicador, puede ser el predicador y la junta de varones. La junta de varones sería solamente, la pura junta de varones sería un tema completo que deberíamos de tratar, pero no voy a entrar en esa parte. Solo quiero mostrar que este es el patrón. ¿Estamos de acuerdo de que este es el patrón que comúnmente tenemos ahorita las congregaciones de la iglesia? ¿Sí? Si tenemos un problema, lo atiende el ministro y algunos se lleva a la junta de varones para llevarlo a la iglesia. Ese es el patrón. Entonces, volteamos nosotros a ver la Escritura. No voy a hablar pecado, no pecado, es malo, no malo. La junta de varones, lo que quiero decir, no es el modelo bíblico. Sencillamente, no es el modelo bíblico. En cierto momento es conveniente. Pero, por ejemplo, así nomás para darte una pequeña probadita, si habláramos de un tema de la junta de varones, nosotros tenemos la idea de que los varones, todos pueden opinar en la junta de varones. Y es un error muy grande dejar que hermanos no espirituales en la junta de varones levanten la mano e inclinen la balanza a actividades que ellos no se van a comprometer, que ellos no van a ayudar y que ellos nunca de verdad han hecho las cosas. Por eso las juntas de varones, yo personalmente, si quiere que le dé una definición, no creo que sean pecados, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo se estructuran y qué decisiones se toman. De ahí la importancia que el ministro, que entendemos debe tener más conocimiento, debe ser la parte que influencia más en ese tipo para poder decidirlo, pero lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, estamos de acuerdo que este es el modelo que nosotros tenemos hoy en día y que simple y sencillamente no es el modelo bíblico. Ese no es el modelo bíblico. Si nosotros vemos el modelo y no aceptamos que está equivocado, lógico, pues vamos a vivirlo de esa manera. Y es lo que yo digo, paradigma. Por ejemplo, muchos hermanos que han estado en la iglesia y que, voy a decir, relativamente son nuevos, que no crecieron en la iglesia, ellos ven la junta de varones como algo normal. Ellos ven que el predicador tome las decisiones en la gran mayoría como algo normal. Y repito, no estoy diciendo que está mal, pero no estamos todavía llegando a la madurez de la plenitud que debemos llegar como cristianos. Entonces tenemos que reconocer, primer paso, que hay una deficiencia. Si no reconocemos que hay una deficiencia, nunca vamos a tratar de hacer algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una deficiencia, estamos hablando de una necesidad no satisfecha. Cuando estamos hablando de necesidad, es algo imperativo, la palabra, ya. Forzoso, pues, gracias. ¿Cómo? Imperativo, es algo imperativo. Entonces tenemos que entender de que esta necesidad es crítica para la iglesia. Dios no hubiese establecido las funciones que estableció en el orden que las estableció si no fueran necesarias dentro de la iglesia. No existirían los diáconos, no existirían los ancianos, no existirían los maestros, no existirían los evangelistas, no existiría cada uno en la función que debe ser. Entonces Dios quiere que la iglesia esté completamente organizada a la manera que Él lo ha establecido. ¿Cuáles son los 3 propósitos? Primero, porque se tiene que cuidar a la iglesia. Se tiene que evitar la influencia de cosas que hacen daño a la iglesia y se debe cumplir porque esta es una ordenanza. Cuando nosotros vemos esas 3 definiciones básicas y sencillas, podemos darnos cuenta que verdaderamente eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, si nosotros vemos el modelo que la Biblia nos menciona, que se va a sorprender, pero yo le digo, no estoy de acuerdo con este modelo. Este es el modelo clásico, ¿sí o no? Tenemos a Cristo,
ancianos, que obispos o pastores lo mismo. Tenemos a las demás funciones, diáconos, evangelistas, maestros, ministros y al pueblo de Dios. Este es el modelo que comúnmente nosotros definimos como bíblico. Sí estamos de acuerdo que es el que comúnmente hemos escuchado, esa pirámide, y lo vemos así, de esa manera, comúnmente lo definimos. Personalmente tengo unas reservas contra este modelo y se las voy a explicar, porque este modelo depende de la interpretación que tú le des. Si el modelo tú le das la interpretación de autoridad, tenemos un problema muy serio, porque estás diciendo que hay escalafones de autoridad dentro de la iglesia. Si el modelo lo tomas como modelo de servicio, estás hablando de responsabilidad, de servir, y entre más cerca, más responsabilidad tienes o más te va a ser demandado, dice la Escritura. Entonces, no necesariamente el modelo dibujado aquí está mal, pero en la práctica, porque nosotros tenemos definiciones coloquiales, voy a usar esta palabra, o muy efímeras o muy superficiales de las palabras, no las sabemos diferenciar. Por ejemplo, cuando usamos la palabra autoridad, para nosotros autoridad es mandar, es decir, es ordenar, es poner las reglas y se tienen que obedecer. Cuando nosotros vamos al modelo bíblico, los ancianos no tienen el poder, la capacidad, ni el mandato de Dios de ordenar, de decir lo que se debe hacer, de decir cómo se debe hacer. Todo eso ya está establecido en las Escrituras. Dios lo ha ordenado por medio de su palabra. Lo que hacemos cada uno de los que estamos en cualquiera de estos renglones es servir en base a lo que Dios nos ha dado como responsabilidad dentro de la iglesia, pero no como personas que mandan. Jesús hace la expresión diciendo: entre los hombres se enseñorean de las naciones. Entre ustedes, dicen, no va a ser así. El que quiera ser más alto, ¿debe de qué? De servir. Esa es la parte bíblica que Cristo nos enseña, y nos lo enseña Él con el ejemplo cuando le lava los pies a sus discípulos. Y si dice Él claramente: yo siendo el maestro les lavo los pies, nos está poniendo a nosotros, los que queremos servir, en una posición de servicio. Cuando va al libro de Efesios, al capítulo 5, al versículo 20, al versículo 21, cuando hablamos prácticamente el capítulo 5 completo de Efesios, hablamos de la sujeción. Y cuando estamos, por ejemplo, la sujeción de la mujer al hombre, para nosotros también la palabra sujeción es un problema. Porque para nosotros sujeción es como sométete porque te mando. Cuando la Biblia nos demanda someternos todos unos a otros, es decir, que nos pongamos unos debajo de los otros, al servicio de los demás. Y esto es lo que la Biblia nos enseña en todas partes. Por eso decía que el uso de las palabras tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ¿cuál es mi definición de la palabra autoridad? Y cuando yo voy a la Escritura y estudio todos los textos bíblicos relacionados a la autoridad, yo me voy a encontrar con diferentes situaciones que las voy a explicar. Para la autoridad de Dios, de la palabra y de Cristo, usa una palabra específica. Para la autoridad que los ancianos, los líderes, los predicadores y demás funciones en el cuerpo de Cristo tiene, usa una palabra muy diferente. Pero nosotros leemos los textos. Por ejemplo, si usted va a Hebreos capítulo 13, versículo 17, si alguien quiere leerlo en voz alta, Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice el texto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es correcto. Ok, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, cuando yo leo la palabra pastores en el lenguaje español, digo, se refiere a los ancianos, ¿verdad? El común concepto es, ese texto está diciendo, háganle caso a los ancianos.
Pero si usted va al griego original, la palabra que está ahí no se está refiriendo a los ancianos, incluye a los ancianos, pero se está refiriendo a todos los que liderean, a los que sirven, a los que amonestan, a los que sirven en el Señor. Entonces la palabra griega usada ahí no es la palabra griega que se usa para las palabras de ancianos. Ahorita las voy a poner en la pantalla. Entonces aquí lo que está hablando es que a todos aquellos que tienen una posición de liderazgo, de servicio dentro de la iglesia tiene que sujetarse a estos hermanos, y cuando es sujetarse es escucharlos, ponerse debajo de ellos para poder escuchar la voz de Dios, para poder, el hermano que da clase, la iglesia se tiene que sujetar al hermano que da clase, el hermano que predica, la iglesia tiene que sujetar al hermano que predica, al hermano que sirve, la iglesia se tiene que sujetar. Entonces la palabra griega usada en ese texto de ese pasaje tiene una connotación diferente, y lo voy a explicar con otras palabras más sencillas. ¿Hay apóstoles el día de hoy? No. Ok, la mayoría estamos en el consenso que no. ¿Qué es la definición de un apóstol? ¿No son ustedes enviados? ¿Entonces son apóstoles? ¿Sí me entienden el juego de palabras? El juego de palabras es que nosotros usamos las palabras en el contexto de nuestra lenguaje, de nuestra ideología o nuestro pensamiento o nuestro diccionario de la Real Academia Española. Y yo soy un enviado, y como yo soy un enviado, entonces yo soy un pastor. Digo, yo soy un profeta, y como soy un profeta, pues ya soy. Pero la Biblia define ciertas características de que el profeta recibía de parte de Dios de manera directa la palabra para poderla hablar, y esto es lo que hacía. Entonces nosotros tenemos que entender que esto mismo pasa cuando usamos la palabra autoridad. Tenemos que delimitar la palabra en el contexto bíblico para que ésta pueda ejercerse como la función de servicio a la que es llamado quien toma el ancianato. Si con esto tumbé los sueños de algunos de querer ancianos y mandar en la congregación, qué bueno. Era la primera intención, porque querer anhelar y llegar al ancianato es querer decir: quiero trabajar más, quiero esforzarme más, quiero servir más a la iglesia, a Dios, porque tengo la capacidad, porque tengo el deseo y porque sé que Dios merece que yo dé lo mejor de mí. En esa parte lo hacemos. Entonces tenemos diferentes tipos de gobierno, y quiero explicarlos de manera breve, de manera pues rápida, porque la verdad no tenemos muchísimo tiempo. Por ejemplo, hay quienes dicen la iglesia es una democracia, y lo he visto en ese de que vamos a tomar una decisión y levanten las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor, 2 en contra, se hace lo que dicen los 7. Hemos hecho esto en la iglesia. Esto es lo que hace una democracia. Las iglesias congregacionales, muchas iglesias bautistas aprueban los presupuestos, aprueban a quién van a elegir como pastores en base a las votaciones de los miembros de la congregación. La iglesia no es una democracia. No se trata de que los hermanos levanten la mano y voten a favor o en contra de un hermano para el puesto. No se puede hacer de tal manera. Algunos definen a la iglesia como una teocracia, un sistema donde el poder reside en Dios, pero es administrado, y lo peor, interpretado por los hombres. Yo sé que para muchos la iglesia de Cristo es una teocracia. No comparto la idea en lo mínimo, porque al hombre no se le ha dado el poder de interpretar las escrituras. De interpretar, es decir, de darle sentido a nuestra forma de verlo. Las interpretamos, pero con las mismas escrituras. De hecho, la primera regla de interpretación en hermenéutica es: la Biblia se interpreta con la Biblia. Punto. Los pasajes oscuros a la luz de los pasajes claros. Todos los pasajes de un tema se tienen que juntar y tiene que haber armonía en ellos, y si no hay armonía es que algo no estamos interpretando correctamente. Lo que usamos, diccionarios, libros, concordancias, todo lo demás son auxilio, pero no puede ser una adición. No puede ser una adición. Es que dijo John MacArthur esto y lo vamos a hacer. No, lo dice la Biblia, lo hacemos. No lo dice, calladito, no nos movemos más lejos de eso. Entonces la teocracia no lo es. Una monarquía humana. Hay un hombre que está sentado en el trono de San Pedro, para que me entiendan, y él manda, dice y demuestra a diestra y siniestra lo que es. Esa es una teocracia humana.
Nosotros estamos en una, lo he puesto así, una monarquía, y yo la ampliaría, absoluta y divina. Dios manda, nosotros obedecemos. No hay un nivel en medio de... Cuando me refiero a Dios, incluyo a Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero no hay hombre que en medio pueda hacer la función con autoridad de cambiar lo que Dios dijo. Porque eso es lo que hacen las jerarquías humanas. Usted, si ha leído alguna vez el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces va que este es un libro completo. Si ha leído el libro del Mormón, es un libro completo y grande de ordenanzas que para ellos son paralelas a las Escrituras, que deben llevarse a cabo junto con las Escrituras. Inclusive la misma Torá que los musulmanes veneran, la ponen junto con lo que es el Corán, que los musulmanes respetan, lo ponen junto con la Torá, que es los primeros 5 libros de la ley, y los ponen como si fuera eso todo el mandamiento. Entonces, nosotros vivimos en una monarquía divina absoluta. Dios manda y nosotros obedecemos. Por eso hablamos de la autoridad de las Escrituras. Mientras nosotros tengamos definida esta parte, nunca vamos a poder nosotros ponernos de acuerdo, porque nosotros somos relativos en el pensamiento. Voy a explicarlo. Nosotros tenemos reglas definidas en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que entendemos, y esas reglas a veces empiezan a ser flexibles cuando el problema nos llega a nosotros. Satanás sabía esto, y él le dice a Dios, cuando hablaba acerca de Job: tócale su piel, tócale su vida, y verás lo que el hombre va a dar por su piel. Cuando nosotros nos tocan en nuestra piel, cuando nosotros nos tocan en nuestra familia, cuando nos pasan las situaciones en nuestra vida, ya la regla no queremos que sea la misma. Tuve el privilegio de servir a la iglesia aquí en Baja California por casi, vamos a llamarlos 12, 15 años, sirviendo a los jóvenes. Pero cuando yo servía a los jóvenes, mis hijos eran pequeños, eran unos niños. Y si usted me pregunta que si predicaría muy diferente, cuando ahora tienes a tus hijos en la edad donde entiendes y comprendes y ves el problema en primera mano. Cuando nosotros tenemos los problemas en primera mano, podemos entender y comprender, pero no podemos cambiar la Escritura. Entonces nos hacemos más responsables de las cosas que debemos de hacer. Este es el modelo, me faltó el último bloque en la congregación, pero este es el modelo que a mí me parece ideal. Y si estoy hablando de autoridad, este es el modelo. ¿Por qué? Porque solo hay una cabeza y solo hay un cuerpo. Punto. No hay más. En el cuerpo hay diferentes funciones. Y en las funciones hay diferentes responsabilidades. Ahí es donde cada uno debemos de aprender a sujetarnos a los ancianos, porque ellos tienen que cuidar también de nuestras almas. A la congregación sujetarse al predicador porque está enseñando la palabra de Dios. Al hacer caso a los diáconos porque ellos están dando un servicio a la iglesia, y a cada uno de acuerdo a la función. El ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni el pie le puede decir. Todos somos parte del cuerpo, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces pongo como mi concepto, y si quiere llamarle personal, de cómo sería si usted lo usa en el término de autoridad. Si lo usa en el término de servicio, no tengo ningún problema con usar este esquema. No tengo ningún problema en este esquema. ¿Por qué? Porque en servicio, más arriba, más responsabilidad, ¿sí? Pero si usted me va a hablar de autoridad, yo voy a usar este concepto. ¿Por qué? Implica que cada miembro del cuerpo, la mano tiene una función, el pie tiene una función, el brazo tiene una función, el ojo tiene una función, pero todos ellos son importantes para el cuerpo. El anciano tiene una función, el predicador tiene una función, el diácono tiene una función, evangelistas, y cada uno tiene una función, y cada uno debe de hacerlo para honra y gloria de Dios. Y podemos regresar
porque Dios se ha preocupado mucho por enseñarnos de manera bíblica las cosas con el ejemplo. Si cuando usted ve lo que la Biblia, o que lo llamamos comúnmente cuando se llama Biblia, lo que es tipo y antitipo, es el ejemplo de cómo las cosas Dios las mostró para que después nosotros las hiciéramos. El tipo y nosotros hacemos el antitipo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vemos, por ejemplo, a Moisés. Ahora ya sirviendo a un pueblo, pero cuando empezó Moisés a servir al pueblo, lo hacía como los predicadores de los 70s y los 80s, ¿sí o no? Haciendo todo el trabajo. ¿Era correcto? No. Ok, en un principio pues no había más, pero empezó, y por medio de palabra de Dios que viene por Jetro, su suegro, le dice a él: busca varones. Y aquí es donde entramos al asunto. No a cualquier varón, no a cualquier varón. Busca a varones, dice, de virtud. Dice, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Da unas cualidades que, si usted las define de manera completa, va a encontrar que todas las cualidades de ancianos dentro del Nuevo Testamento, ya sea en 1 Timoteo capítulo 3 o Tito capítulo 1, usted va a encontrar que caben dentro de esas virtudes. Caben dentro de esas virtudes. Un hombre temeroso de Dios, un hombre de verdad y un hombre que aborrezca la avaricia, y ponerlos al frente del pueblo. Era necesario, ¿por qué? Porque el desgaste, el cansancio y la eficacia que Moisés iba a tener para dirigir el pueblo iba a menguar. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que prácticamente hemos exprimido a los predicadores, que prácticamente estos predicadores de la generación de los 70s, 80s en el área de Baja California fueron predicadores pues muy desgastados por todo el trabajo que tuvieron que hacer. Pero ahora algunos siguen y hay algunos nuevos. ¿Vamos a seguir en el mismo modelo? ¿Vamos a seguir de la misma manera? Si nosotros no empezamos hoy a enseñar a la nueva generación de que esto es un mandato de Dios, nuestros hijos van a llegar a la edad de nosotros con el mismo problema. Vamos a tener otros 50 años en la iglesia sin ancianos en las congregaciones, porque para llegar, como vamos a verlo, al ancianato, tienes que cuidar mucho tu vida, tienes que cuidar mucho tu testimonio, tienes que esforzarte muchísimo. De hecho, dice la Escritura, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. La palabra anhelar en el griego es estirarse para alcanzarlo. Tienes que hacer tú el esfuerzo de estirarte para alcanzarlo. No es que se te va a dar porque sí. De hecho, uno de los comentarios, platicando anoche que platicábamos mi padre y yo, decía: si alguna congregación desea poner algún anciano y menciona el nombre de un hermano y la congregación se sorprende, debería ser un foco rojo, porque alguien que se va a elegir como anciano es porque ya demostró por mucho tiempo en la congregación su amor y su servicio a la congregación. En el caso de los diáconos dice: pónganlos a prueba. En el caso del anciano no dice, y nosotros somos muy literales. En los diáconos dice: pongámoslos a prueba, y ahí sí hay que poner a los diáconos a prueba. Al anciano no lo pongamos a prueba. Se menciona al anciano y ya es vitalicio. Y tenemos que quitar todos esos paradigmas, todos esos errores que nosotros hacemos para evitar. El modelo que nos da es que un hombre solo no puede. Es lo que nos dice la Escritura, y lo estamos viendo en el caso sencillo, en el caso de Moisés. Muchos errores comunes, dándole a un solo hombre la responsabilidad que puede tener la capacidad. No dudo que muchos hermanos que sirvieron a la iglesia en las congregaciones donde crecimos tenían la capacidad de hacerlo, pero creo yo que podemos hacerlo mucho mejor si lo hacemos de acuerdo al plan bíblico. Si nosotros buscamos de alguna manera y anhelamos tomar esa posición, la junta de varones como un sustituto de liderazgo, pues puede servir, si me permiten, como una solución temporal, pero se ha vuelto la solución permanente. Se ha vuelto la respuesta al no buscar o no tener hermanos que anhelen el obispado. Como no los tenemos, como no los hay, pues hagamos la junta de varones. Y como vemos que en la junta de varones, pues las cosas se mueven, avanzan, vamos caminando, vamos adelante, sigamos. Pero ese es el modelo bíblico, esa es la pregunta. Me acerca un hermano y me dice: ¿somos la iglesia de Cristo? Sí.
¿Tú crees, Joel, que somos la iglesia verdadera? Sí, sí creo que somos la iglesia verdadera. Y si somos la iglesia verdadera, ¿por qué no estamos organizados como la iglesia verdadera estaba? Y me dio un balde de agua fría. A veces las preguntas que te hacen cambiar todo tu estilo de vida. Les voy a dar otro ejemplo. Estaba yo platicando con mi ex patrón en el trabajo y yo le estaba hablando de Dios. Él es judío y yo le estaba hablando de Dios. Esto fue hace algunos 7, 8 años. Y le decía yo, mira, pues es que la lógica, le enseño por medio de lógica, por medio de razonamiento, por qué la Biblia. Y voltea a él y me dice, bueno, paremos, Joel. Un hombre de tu convicción no puede cuidarse físicamente. Y me dio un balde de agua fría, porque pues se acuerdan que estaba bien tanquecito. Y dije yo, wow, el hombre va a buscar cualquier excusa para señalar nuestros errores. Y si el error que nosotros tenemos es una verdad, es responsabilidad de nosotros solucionarlo. Podía él no tener la autoridad para decirme lo que me dijo. Podía él no tener ni el derecho de decirme lo que me dijo. Pero si lo que me dijo es una verdad, yo tengo que hacer algo. Porque al final de cuentas, yo soy responsable delante de Dios. Esto pasa en las cuestiones de las juntas de varones. Tienen una muy buena intención, tienen un muy buen deseo, pero es muy difícil decir que este es el patrón que sustituye lo que Dios ya ha establecido. Los ancianos actuando fuera del patrón bíblico. Decía hace rato, el cuidado en la elección de ancianos debe ser muy cauteloso. ¿Por qué? Porque el concepto de que es un trabajo vitalicio implica o perjudica, porque una vez que un anciano se equivoca, nadie se atreve a decirle que está equivocado. Si usted va a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 20, y lee el texto, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. Si no se arrepiente, preséntaselo a la iglesia. ¿A quién le está hablando? Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo es el ministro. Acuérdense, dos diferencias, hermanos, que estudian bastante. Tito va a Creta a establecer ancianos, o parte del trabajo corregir lo deficiente de establecer ancianos. Timoteo va a Éfeso, y en Éfeso ya había ancianos. Hechos capítulo 20, cuando Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso en su despedida en Mileto, él habla y dice, de ustedes puede salir problemas, de ustedes mismos pueden salir lobos rapaces, y él habla muy fuerte ahí con ellos. Pero Timoteo va a Éfeso y es ministro en Éfeso, habiendo ya ancianos. Y en el capítulo 3 vemos que él tiene que asegurarse que quienes están ejerciendo el ancianato en la congregación en Éfeso cumplen los requisitos. Por eso menciona los requisitos. En Éfeso no está mencionando los requisitos para que escojan ancianos, para que Timoteo haga la función de asegurarse que quienes están ejerciendo eso lo estén haciendo bíblicamente. Entonces, estos dos conceptos nos ayudan a entender bien cómo Dios da también una función específica a quien está ministrando la congregación, porque también es parte del cuidado de la congregación. No porque llegan los ancianos, el ministro se lava las manos y se hace a un lado, que esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Ahora ya hay ancianos, ellos mandan y el ministro sale volando. No, es un trabajo junto, porque la mano se fortaleció, pero el pie no dejó de ser pie, el ojo no dejó de ser ojo, el brazo no dejó de ser brazo. Tiene cada uno que hacer su función. Y si hay temor a establecer ancianos, ¿por qué? Pues hay temor porque los errores que hemos visto, las barbaries que muchos han hecho. Si usted tuviera el tiempo de revisar las congregaciones, primero, que cambiaron de nombre, ya no son iglesias de Cristo. Ya no son iglesias de Cristo, ya se llama, no sé, Oak Hill Church of Christ, ya no se llama Oak Hill Church, ya se llama Benuel Iglesia, ya se llama, no sé, tantos nombres. Pero mire, estos cambios que hicieron, aquellos que cambiaron que el bautismo ya no es necesario para la salvación, aquellos que pusieron cultos contemporáneos, la gran mayoría de estas congregaciones despidieron al ministro.
La gran mayoría de estos, historialmente usted lo puede comprobar, porque el ministro se opuso, pero como los ancianos se pusieron de acuerdo, el ministro era empleado y salió volando. De ahí entender nuestra responsabilidad, los que ministramos, que dentro del servicio del cuerpo de Cristo tenemos que seguir haciendo nuestra función sin ninguna manera ni sentirnos superiores a los ancianos, pero ninguna manera sentirnos inferiores. Parte del cuerpo sirviendo en conjunto, funcional, para que el cuerpo funcione. Tres cosas que el grupo de ancianos y el predicador debe tener bien definidas. Si estas tres cosas no están bien definidas, va a haber mucho conflicto en las soluciones de problemas. La primera, saber separar asuntos de opinión de asuntos doctrinales. No hacer de asuntos de opinión asuntos doctrinales, porque vamos a chocar. Sí, vamos a chocar. Tenemos que tener tolerancia unos con otros en asuntos de opinión que no nos gustan. Yo soy una de las personas que no le gustan un montón de cosas, pero si es de opinión, aunque no me guste, me las tengo que comer y quedarme callado, y tengo que aprender eso. Uno. Segundo, hay cosas que son lícitas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas que son lícitas, pero no convienen y no edifican. Y si no convienen y no edifican, los ancianos, el ministro y toda la congregación debe estar en ese entendimiento de que aunque son lícitas, no es conveniente que se practiquen dentro de la iglesia, porque si se practican, entonces voy a hacer un ejemplo bien rápido. No sé aquí, porque no he estado un domingo o en bautismo de las congregaciones. En Estados Unidos se acostumbra a aplaudir en los bautismos. No sé si han visto eso, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? En muchas. No sé aquí si algo lo hace. Ok. ¿Puedo encontrar algún texto donde yo voy a prohibirles? No, aquí dice que no. Lo más que puedo usar, dice, si está alguno alegre, cante alabanzas. Digo, si estás aplaudiendo por alegría, pues mejor canta. Esa fue una costumbre, por ejemplo, que yo aprendí aquí en México, en Tijuana. El hermano está bautizando y yo le digo, hermano, el que está dirigiendo el canto esté aquí, presto, rápido. Levanta del agua y inmediatamente empieza a cantar. Eso quita la oportunidad, pero si no quita la oportunidad de que haga algo más. Pero si termina de bautizar a la persona y todos se quedan de brazos cruzados, está esperándose una reacción del resto de la congregación, y algunos han optado por aplaudir, y yo pues no encuentro un argumento que yo pueda decirte aplaudir es malo en el sentido general. Pero luego te pregunto, si aplaudo en el bautismo, ¿por qué no en las alabanzas? No, hermano, ahí no. ¿Cuál es tu regla de medir? ¿Por qué no cuando dice una buena frase el hermano la dice con fuerza, que yo digo en vez de decir amén, porque me gustó? ¿Por qué no? Ya nos incomoda. Vienen los asuntos, por ejemplo, de la música. Si cantamos música sacra, ¿por qué no cantamos una de Vicente? Con letra, lógico, una ranchera con letra de... ¿Por qué no? Pues que a mí no me gusta, a mí me gustan las oldies, entonces que sea una mejor de los oldies. Pues digo, si vamos por gustos. Me decía una jovencita, me decía, hermano, ¿qué tiene de malo una arracadita aquí, una aquí? ¿Qué tiene de malo? Voy a encontrar un texto. Si se perforan los oídos, ¿qué tanta diferencia hay de aquí hasta aquí? Pues no, una cuartita, no es mucha la diferencia. Entonces le enseño una imagen de una persona con 1000 arracadas en todo el rostro. Y le digo, ¿está bien este? No, es una exageración. Y yo le digo, ¿una exageración según quién? Porque según el que se las puso, por algo se las puso. Entonces, como no tengo una regla de medir, yo le digo a los hermanos en la congregación, yo no cruzo la línea. Hay muchas cosas que yo personalmente no cruzo la línea, porque si cruzo la línea, ¿con qué autoridad se detiene el resto? Entonces preferimos no cruzarla. Entonces de ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, de que hay mucha libertad, porque somos libres en Cristo, pero que nuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso nos mantenemos en una línea. Y si los ancianos, el predicador de la congregación, no tiene bien definida este segundo punto, entonces vamos a tener muchos conflictos. Tercero, en asuntos doctrinales. Aquí
Hermanos, lo voy a decir bien claro y de dientes para afuera y de corazón para afuera. No hay negociación. Aquí no hay negociación. Hablaba con los hermanos que he tenido el privilegio de trabajar con ellos como ancianos. Hablaba con ellos y yo les decía, no me voy a sentar nunca a hablar con alguien que siendo miembro de la iglesia, que habiendo estado por mucho tiempo en la iglesia, a ver si el bautismo es importante para la salvación. Nunca me voy a sentar a hablar con alguien para decir si nos debemos de reunir los domingos o no debemos ir. Nunca me voy a sentar a hablar con él. Cuando digo no me voy a sentar es a negociar. Tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que es razonar y racionalizar. Razonar es llevar a la mente, a la comprensión y al entendimiento lo que queremos hacer. Racionalizar es buscar una excusa para que esa práctica pueda darle una cabida dentro de la iglesia. Y nosotros no podemos darle ningún espacio al diablo, porque en el más pequeño que le des, en ese destruye todo el trabajo que se ha hecho por una eternidad. Entonces, en cosas doctrinales, no digo es que no hablo. Si tú quieres hablar conmigo del bautismo y quieres aprender, podemos hablar. Quieres hablar conmigo acerca de la gracia, la salvación, el perdón, podemos hablar. Quieres hablar de la iglesia, del reino, quieres hablar de las reuniones, de la cena del Señor, podemos hablar, pero si quieres tú venir a negociar porque crees algo diferente, mira, desde un principio yo te voy a decir, yo, Joel Campos, una patadita, conmigo no. Yo no voy a ponerme a negociar en cosas doctrinales. Podemos estudiar, quieres estudiar, pero no negociar. ¿Por qué? Porque ponemos en peligro las cosas que nosotros tenemos. Ahora, ¿es esto soberbia porque no estoy dispuesto a escudriñar o analizar? No. Porque lo que nosotros definimos y creemos como doctrina no es algo que nosotros debemos de improvisar a última hora. Y la tristeza muy grande es que si yo le pregunto a muchos de nosotros, y a los que estamos aquí, ¿por qué pan sin levadura? ¿Por qué pan sin levadura? A mí me gusta el jugo de naranja, ¿por qué jugo de uva? Y nosotros llegamos a la conclusión porque la Biblia dice, porque Dios lo manda, pero no estamos preparados, como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Cosas básicas y sencillas no podemos defenderlas, entonces ¿por qué vamos a meternos en cosas en las cuales no vamos a poder salir? Hermanos, ¿cuánto tiempo me queda, hermano? ¿Cuánto llevo? No sé cuántos días llevo ya, pero bueno, usted me va diciendo. Hay 3 requisitos o grupos de requisitos para los ancianos: los morales, no soberbio, iracundo, no pendenciero; los familiares, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción; y los espirituales, no un neófito, apto para enseñar y que conozca la doctrina. Por cuestión de tiempo, solo me voy a enfocar en el tercer punto de manera un poquito más amplia, porque, ¿qué hora es, hermano? Son las 3:24. Ok, vamos bien, hermano, vamos bien. ¿Empezamos a qué horas? A las 2:30. 2:30, híjole, vamos mal. Ok, vamos mal. En estos 3 puntos, primero, vamos así rápido, vamos mal. Bueno, el primero, no ser un neófito. Una persona recién convertida no conoce el evangelio, no conoce la palabra de Dios, no puede tomar un puesto de liderazgo dentro de la iglesia, porque para él el liderazgo es autoridad. Lo que veníamos diciendo, para él el liderazgo es mandar, para él el liderazgo es estar. Hay personas que le das un gramito de poder y no los puedes bajar de la nube, y tenemos que tener cuidado. La Biblia por eso establece que en las características que debe tener una persona que nueva en la fe, neófito, nueva en la fe. No debe ser una persona nueva en la fe, literalmente recién plantado o nuevo en la fe. O una persona con muy poca experiencia, que no sabe y no conoce las cosas. El segundo es apto para enseñar, y no necesariamente desde un púlpito.
No necesariamente un pulido, pero que sepa explicar la palabra de Dios, que sepa enseñar, que sepa instruir, que sepa decir las cosas, que sepa hablar y explicar el texto, que explique el contexto, que explique los pasajes, que haga una exégesis de los textos bíblicos y no una eisegesis. Eisegesis es: voy a la Biblia y le digo lo que yo quiero escuchar. Exégesis es: voy a la Biblia y escucho lo que la Biblia me dice y lo aprendo. Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para obedecerla y después para enseñarla. Fíjese el orden de las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que ser aptos para enseñar. Para ser aptos para enseñar tengo que preparar mi corazón, tengo que conocer lo que voy a enseñar, tengo que dominar lo que voy a enseñar, tengo que estar convencido de lo que voy a enseñar para poder enseñarlo. ¿Cómo se viera que el predicador llegara el domingo a la reunión y diga: vamos a hablar, hermanos, vamos a hablar no, de esto, de la profecía sobre Moab? ¿Cómo se sentiría usted? Que no está. Y no nomás para eso, ahorita que Omar Corpo siempre ha dicho, también para las alabanzas. Vamos. No, ya tenga sus listitas de cantos para este tipo de reunión, cuando dirige la cena del Señor. Vamos a hacer una lectura no, esta la repiten mucho porque es 1 Corintios capítulo 11, no, mejor vamos a Mateo. No, todo esto nosotros ya lo debemos de tener, pero viene aquí en el corazón, bien establecido, para poderlo enseñar. No vamos a dar, hermanos, si anhelamos llegar a ser una iglesia de acuerdo a lo que Dios quiere, nosotros no vamos a poder hacerlo si no somos aptos para enseñar. Y no necesariamente, repito, de un púlpito, pero de un estrado, sino poder transmitir el mensaje de Dios. Y la tercera, conocer la doctrina. ¿Qué voy a enseñar? Pues tengo que conocer. Y usa la palabra retenedor de la doctrina: aferrarse fielmente, mantener con convicción. El anciano debe estar bien firme en las convicciones que tiene. Es lo que ya decíamos hace algún rato. Si nosotros no entendemos, conocemos la doctrina, nosotros no vamos a poder predicar o hablar o enseñar lo que Dios ya ha puesto en su escritura, y que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos discernir, entender, comprender, y entonces podemos enseñar. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Todos estos requisitos, hermanos, son requisitos presentes y actuales mientras se ejerce el ancianato. He venido diciendo desde el principio, se cree que el ancianato es un trabajo vitalicio. Y vemos ancianos que ya no pueden caminar, que ya no pueden hablar, que ya no pueden coordinar. ¿Cómo pueden llevar en sus hombros al pueblo de Dios? Es necesario que el anciano entienda que en su tiempo hizo el esfuerzo, el trabajo, sirvió al Señor, y se tiene que hacer a un lado y que dejar que otros vengan y tomen el lugar, porque esta labor es ardua, porque este trabajo es duro y porque requiere mucho. Lo mismo para los que ministramos. Va a llegar el momento en que si ya no tenemos la lucidez, si ya no tenemos la capacidad, si ya no podemos hacerlo, pues entonces tenemos que hacernos a un lado. Pero mientras llegue ese momento, esforcémonos en hacer las cosas bien. Que el obispo sea responsable, marido de una sola mujer. Podríamos entrar en todos los detalles. Si usted quita un requisito de todos los requisitos que está ahí, quitando uno, ¿con qué autoridad no puede quitar el otro? Sí, ¿con qué autoridad no mueve otro? Entonces todos los requisitos son indispensables y deben ser durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento, en la sección de preguntas, si me quiere hacer una pregunta, la hacemos. ¿Cuál es la responsabilidad del anciano? Para ya casi terminar, en el puro nombre está la definición. No necesitamos nosotros una escuela teológica muy grande para entender qué es lo que debe hacer un anciano. Es definido como presbítero. Representa un anciano madurez espiritual y conocimiento. Son personas que ya recorrieron el camino, que ya estuvieron con bastante tiempo. Es decir, no puede ser un muchacho, es una persona que ya tuvo experiencias, que ya vivió, que ya entendió y que caminó este camino por muchísimos años. Obispo, episcopos, aquel que supervisa, que está al pendiente, que está viendo que las cosas se hagan. Fíjense, aquí quiero explicarlo porque aquí es donde se confunde la palabra autoridad. Supervisar no es lo mismo que mandar. Sí, nuestro concepto sí, porque mi supervisor en la fábrica me manda.
Entonces, en mi concepto coloquial estoy acostumbrado a eso. Pero no, supervisar es asegurarse que la iglesia está haciendo las cosas de acuerdo al patrón bíblico. Que el ministro está haciendo las cosas de acuerdo al patrón bíblico, que los ancianos están, también los demás ancianos, un anciano debe supervisar a los de otros ancianos, asegurarse que las cosas están haciendo de acuerdo al patrón bíblico. Supervisar es estar al pendiente viendo de que las cosas se hacen de esa manera. Los pastores, cuidar del rebaño, alimentarlo con la palabra de Dios. Y nosotros definimos que es la misma función, porque muchos piensan que son funciones diferentes, porque lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Se refiere a la misma persona en tres formas para ampliar el significado de cuál es su responsabilidad dentro del reino. Como anciano, como obispo y como pastor, entendiendo estos tres significados, se complementa lo que él debe de hacer. Voy a pasarme un poquito a esta última parte. El conocimiento, la sabiduría y la inteligencia, o más bien el orden correcto sería conocimiento, inteligencia y sabiduría, deben estar presentes en la mente del que va a ser anciano. Y también, ¿por qué no?, del que ministra dentro de la congregación. Conocimiento no es sinónimo de inteligencia. Inteligencia no es sinónimo de sabiduría. Si usted puede tener mucho conocimiento, pero no discierne o separa bíblicamente lo que es correcto. Yo siempre lo pongo de esta manera, aunque si alguien estudia medicina me va a decir que no es correcto, pero déjenme usar esta figura solo para que lo entiendan. Se los he explicado algunas veces a algunos. Tenemos el cerebro, capta toda la información, recibe toda la información. Tenemos el cerebelo, que es donde discierne, separa, esto hago, esto no hago, esto no haga. Muchos están peleados con la palabra juzgar, pero nosotros juzgamos todo el tiempo. La palabra anacrino es juzgar, es separar, es poner aparte una cosa. Todo el tiempo separamos. Entonces debemos juzgar qué es bueno y correcto delante de Dios. Y mi base va a ser, para yo juzgar lo que voy a hacer, tiene que haber conocimiento. Sí, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no porque no hubiera conocimiento. Dice el versículo 7, porque desecharon el conocimiento de Dios. Entonces, entra el conocimiento de Dios, no estamos hablando del conocimiento humano, y entonces viene la inteligencia. Tenemos tres: el IQ, la inteligencia de la habilidad que tenemos en el cerebro, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, y no tenemos tiempo para estudiarlas. Allí en los estudios del 40 al 50 que le dije en mi página, puede descargarlos todos y lo miran, y ahí explicamos muy claramente de que el anciano debe tener una inteligencia emocional muy por encima del resto de la congregación, porque estamos hablando de personas con problemas, estamos hablando de personas con sentimientos, estamos hablando con personas con situaciones difíciles, y si no podemos nosotros entender el ser empáticos, el ponernos en el lugar. Cuando si mal no estoy, Sócrates escribe el libro de los banquetes, él habla del etos, del patos y del logos, y el primero es el etos. ¿Por qué habría de creerte alguien? ¿Por qué habría alguien de creerte? ¿Qué autoridad tienes o cuáles son tus bases para que alguien te crea? Un anciano debe tener unas bases donde cuando todos lo ven, inspira respeto, porque su trayectoria y su trabajo así lo demuestra. El patos viene siendo la empatía, el sentimiento, la verdadera forma de acercarte a las personas y que ellas sientan que te acercas no para golpearlos, no para maltratarlos, sino para con amor corregirles. La disciplina dentro de la iglesia, que es un tema muy amplio, la disciplina dentro de la iglesia no es para destruir, es para erradicar el pecado y la congregación sea sana y el hombre sea salvo y pueda restaurarse para el servicio de Dios. Por eso viene la sabiduría, y la Escritura nos define la sabiduría como el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Cuando hablamos del temor, hablamos de dos cosas, porque siempre le sacamos la vuelta. Es que temor en la Biblia dice respeto, es que temor en la Biblia es que hay respeto, pero no, Dios es fuerte, Dios es celoso, y Él quiere que se hagan las cosas como Él dice, punto. ¿Le gusta a usted? Qué bueno. No le gusta, es su problema, y esa es la verdad. Dios es las dos, Dios es fuerte, Dios es celoso. Tenemos que conocer la bondad, dice la Escritura, y la severidad de Dios.
No podemos divorciar las cosas porque por interpretaciones humanas hablamos mucho de su bondad, y para mí es bien fácil. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te va a dar lo mejor, Dios tiene lo más hermoso para ti. Pero también decirte, si no le obedeces, si tú no haces su voluntad, si hacemos lo que nosotros queremos, tenemos un lugar que ha sido apartado para el diablo, sus seguidores, porque nosotros somos seguidores del diablo, porque no estamos con Cristo, estamos en contra de él. Entonces esto también tenemos que enseñar, y eso lo vamos a adquirir entendiendo el discernimiento. Y cuando aplicamos la sabiduría, si la sabiduría que aplico es divina, es de parte de Dios, yo voy a hablar solamente donde la Biblia habla. Voy a quedarme solamente haciendo lo que la Biblia enseña. Esta es la palabra que yo le decía. Cuando la palabra autoridad se usa en la Biblia, la palabra exousia es la palabra autoridad de yo mando, yo digo, yo enseño, yo doy la ordenanza, y es usada para Dios, es usada para Cristo, es usada para sus palabras, y aún es usada para los gobernantes de este mundo, esa palabra, pero nunca es usada para los ancianos. Para los ancianos es usada la palabra proisteini, que significa gobernar, presidir, supervisar, guiar o apacentar. Cuando usted vaya a la Biblia y quiera saber, hice un tema, el número 444, si le apunta ahí, después lo estudia usted, el tema la autoridad y los ancianos. Evité usar el tema los ancianos y la autoridad. Es la autoridad y los ancianos. No usé la autoridad de los ancianos. ¿Por qué? Porque sigo tratando de enseñar este concepto de que no hay más autoridad que la palabra de Dios, de que lo que debemos de hacer, tanto ancianos, ministros, evangelistas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, padres, madres, ya está establecido de manera clara en la Escritura. No podemos nosotros dar una interpretación nueva. Entonces la palabra de autoridad usada es en Cristo, en Dios, en los gobernantes, en predicar el evangelio, y la palabra usada en el contexto de los pasajes bíblicos que hablan de los ancianos, siempre se usa esta expresión. A veces se usa gobernar, presidir, supervisar, guiar y apacentar. Y esto es el servicio que debe hacer. Si un anciano se equivoca, actúa mal, ¿quién debe de abordarlo? ¿Quién debe de decirlo? Pues primeramente los demás ancianos, porque son los que están trabajando con él. El grupo de ancianos, en la Biblia habla de pluralidad de ancianos, no entramos mucho en ese tema, pero la intención es de que entre ellos no es que se cubran y se pongan de acuerdo en todos los planes para confabular, es para que se estén cuidando y se estén protegiendo de manera sana para que no se vayan a desviar. Entonces, los ancianos que se juntan, no se juntan para ponerse de acuerdo y cambiar la doctrina, pero para asegurarse que la doctrina que está enseñando es correcta. Pero si un anciano se equivoca, la Biblia establece el proceso bien claro, como en Mateo 18 establece Jesús la forma en que debe de solucionarse los problemas entre los hermanos, lo pone también en los ancianos. O sea, a un anciano primero tienes que tratarlo como un padre. Sí, con un padre debes de tratarlo. Debes de confirmar la acusación del anciano con 2 testigos, por lo menos debes de confirmar la acusación. Debes de dar la oportunidad de hablar con él en manera privada, usando el contexto de Jesús en Mateo capítulo 18. Debes de hacerlo exhortándolo delante de los testigos, de preferencia que fueran los demás ancianos. Sí, fíjese bien, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 20. Si persiste en pecar, si no se arrepiente, tienes que llevarlo a la iglesia. ¿Saben lo que implica llevar a un anciano a la iglesia? Casi la división de la congregación. Por eso se tiene que tener muchísimo cuidado. Si no, yo le puse ahí separar el cardo, pero debería ser él el que se hace a un lado. Un anciano, para mí, que por cuestiones físicas, por cuestiones problemáticas o por lo que fuera, no funcionara, él debería, si es anciano, de solito hacerse a un lado. ¿Por qué? Se supone que llegó a esa posición porque tenía un entendimiento, un conocimiento, pero no muchas veces es el caso. Como hay hermanos en las congregaciones que se les reprende 1, 2, 3 veces y siguen sin hacer caso. Los hay porque en todas partes lo va a haber. Entonces, anhelar, estirarnos para alcanzarlos. Tenemos nosotros la Biblia. La palabra, esta forma de doctrina es el molde. La palabra tupos es molde. En un molde, vamos a llamar, no sé, una gelatina. Si yo tengo un molde de estrella y vacío
lo necesario para hacer una gelatina en un molde de estrella, ¿qué figura me va a salir o me debe salir? Una estrella. No me va a salir una luna. No. Si no hago bien los ingredientes, aunque el molde sea de estrella, ¿me va a salir una estrella? Si no la dejo el tiempo de coagulación apropiado, si no la dejo, cuando lo voltee, me va a salir una... Bueno, el molde era correcto, pero las instrucciones que seguí no fueron correctas. Tenemos que pensar en esos dos escenarios, en el molde y en los ingredientes, por usar una palabra, que ponemos dentro del molde nosotros. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que yo voy a usar estos últimos 4? Hablar donde la Biblia habla. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No añadir, no quitar a la escritura. Lo escrito, escrito está, y nos tenemos que sujetar a eso. Pensar conforme a lo que está escrito. Es decir, agarrar el pasaje, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Y sujetarnos a eso. ¿Qué dice del mismo tema en todos los capítulos? ¿Qué dice en toda la Biblia? ¿Qué nos está queriendo enseñar Dios? ¿Y cómo se aplica para nuestros tiempos? Entendiendo el contexto cultural de donde se enseñó. Escudriñar las escrituras, verificar que lo que hacemos va de acuerdo a las escrituras. El silencio en la adoración a Dios en las escrituras es prohibitivo. El silencio, repito, en las escrituras, en la adoración a Dios es prohibitivo. Es decir, Dios no nos dio la libertad de que si Él no lo dijo, nosotros podemos poner más cosas en la adoración. Él estableció lo que Él quería para estar nosotros delante de su presencia. Si nosotros nos sujetamos a eso, no hay ningún problema. Si nosotros cambiamos el molde, entonces nosotros tenemos problemas. Sé, hermano, que es mucho que abordar en un tema tan amplio. Por eso les he dicho que he hecho el libro, y con gusto me mandan un mensaje, les hago llegar el libro completo y los libros de estudios donde están todos los sermones, porque yo, por ejemplo, esta clase que acabo de dar ahorita en 1 hora y pasadito, me llevó 6 meses en la congregación enseñarla. Entonces es un tema muy amplio, pero ojalá lo que hemos hablado el día de hoy despierte en nosotros el interés de que debemos corregir lo deficiente. Y cualquier cosa, y para corregir lo deficiente en otras partes tengo que empezar en lo mío. Voltearme a ver yo al espejo y decir, ¿cómo estoy yo sirviendo al Señor? ¿Eres de los que llega tarde? Tachita hace desde ahorita. Tienes que corregir eso. ¿Eres de los que pudiendo servir al Señor en las alabanzas, en la enseñanza, en la cena del Señor, no lo haces? Estás mal. O sea, tenemos que empezar nosotros a examinarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor, como decía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. Pedirle a Dios que nos examine y ser sincero. Es el sueño pues yo debo decir de todos los que amamos a Dios, de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y solo vamos a llegar cuando estemos conscientes de que hay áreas que no hemos mejorado, pero que hoy podemos empezar. Y tal vez no es para que mañana se establezcan los ancianos, pero que se le enseña a esta nueva generación de muchachos que deben de cuidar su vida, que si ellos se van a casar, el matrimonio es una y una sola vez y para siempre, y no andar buscando por otro lado, porque después todas las decisiones que tomas estorban. ¿Cuántos hermanos que queriendo servir al Señor, hoy en día, por la historia de la vida, queda mucho estorbo? El anciano en los requisitos empieza irreprensible. Y hay una infinidad de ahí, un gran número de requisitos de los cuales no tenemos tiempo para estudiar, pero usted los puede estudiar ya por su cuenta. Y todos esos requisitos debe mantenerlos en el tiempo. Uno de los requisitos que hay mucho pleito entre los que hablan del tema, y lo voy a decir entre comillas rápido, es, por ejemplo, tengo a mis hijos adultos y ya no son mi problema. Y yo les digo, ¿acaso tus hijos dejaron de ser tus hijos? ¿Cuándo se acaba la paternidad? Porque yo he escuchado que cuando muere la esposa te conviertes en viudo. He escuchado que cuando el hijo pierde a los padres se convierte en huérfano, pero nunca he encontrado una palabra cuando un padre pierde a un hijo. El padre sigue siendo, y el ejemplo nosotros lo tenemos en el caso de Elí. Elí no era responsable por los pecados de sus hijos. Dios no castigó a Elí por los pecados que sus hijos adultos hicieron,
porque Él sabía y no les estorbó. Entonces, aún en la edad adulta de nuestros hijos, si queremos mantener el obispado, debemos de aprender a estorbarles. Pero bueno, le digo, hay mucho que hablar de este material. Que el Señor les bendiga y gracias, hermanos de aquí en Florido, por la invitación. Disculpe por el tiempo, los que están escuchando la grabación, si llegó hasta aquí, felicidades por su paciencia. Que Dios nos bendiga y si quieren el material, pues me contactan ahí y se los hago llegar con todo gusto. Que el Señor les bendiga. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.